Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches esta explicación. Domingo 33 de tiempo ordinario, 13 de noviembre del 2016. Lectura de Lucas capítulo 1 del 5 al 19. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando, todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él le respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías. El tiempo ha llegado, pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que suceder, pero todavía no es el fin. Luego les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Pero antes de todo esto, los perseguirán a ustedes y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Con esto darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrán resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos y parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, no caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es del libro del profeta Malaquías, capítulo 3, del 19 al 20. Ya viene el día del Señor, ardiente como un horno, y todos los soberbios y malvados serán como la paja. El día que viene los consumirá, dice el Señor de los ejércitos, hasta no dejarles ni raíz ni rama. Pero para ustedes, los que temen al Señor, brillará el sol de justicia, que les traerá la salvación en sus rayos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura es de la carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, del 7 al 12. Hermanos, ya saben cómo deben vivir para imitar mi ejemplo, puesto que cuando estuve entre ustedes, supe ganarme la vida y no dependí de nadie para comer. Antes bien, de día y de noche trabajé hasta agotarme para no serles gravoso, y no porque no tuviera yo derecho de pedirles el sustento, sino para darles un ejemplo que imitar. Así, cuando estaba entre ustedes, les decía una y otra vez: el que no quiera trabajar, que no coma. Y ahora vengo a saber que algunos de ustedes viven como holgazanes, sin hacer nada, y además entrometiéndose en todo. Les suplicamos a esos tales y les ordenamos, de parte del Señor Jesús, que se pongan a trabajar en paz, para ganarse con sus propias manos la comida. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este próximo domingo es el domingo número 33 ordinario, y solamente nos falta un domingo para terminar el año litúrgico de Lucas, el tercer año litúrgico. Recordemos que tenemos 3 años litúrgicos en donde podemos leer y estudiar la palabra del Señor en 3 diferentes evangelios. El primer año litúrgico es Mateo, el segundo es Marcos y el tercero es Lucas. Estamos ya por terminar este año litúrgico de Lucas y vamos a empezar otra vez con Mateo. Quiero recordarles que tenemos 4 evangelios en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento. Es Mateo, Marcos y Lucas, y el cuarto es San Juan, el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan no es un año litúrgico. Las lecturas de Juan las vamos incorporando en todos los años litúrgicos que hemos leído, en el de Mateo, en el de Marcos y en el de Lucas. ¿Por qué razón?
porque el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas se les dice que son libros o evangelios sinópticos, tienen alguno parecido. En cambio, el de Juan es un evangelio que es diferente, no es igual que los otros tres. Recordemos que Juan, aparte de haber escrito el evangelio, escribió 3 cartas y que también están en las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento. Y debemos de saber también que Lucas escribió también el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por lo tanto, el libro de Juan, o el Evangelio de Juan, lo tenemos que ir estudiando de otra manera, ya que solamente lo vamos viendo sus lecturas en los años litúrgicos durante 3 años. Pero lo podemos ir leyendo dominicalmente, en la semana, en las misas cotidianas o en casa, para que nos demos cuenta de algunos pasajes bíblicos que no aparecen en los otros evangelios. Quiero recordarles a ustedes también que Lucas era un médico y que había nacido en Antioquía, lo que pertenecía en ese entonces a Turquía. También debemos de saber que Lucas pues era judío y que fue un condiscípulo de Pablo. Y nos dicen las tradiciones y la historia que Lucas, al andar con Pablo, en algún momento tuvo contacto con algunos discípulos, o sea, con algunos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y lo más importante, que tuvo contacto con nuestra Santísima Madre María, ya cuando Jesucristo había muerto, por lógica. Entonces, siendo una personalidad estudiada, que conocía el idioma griego, hizo toda una investigación, hizo todo un estudio, y fue redactando y depurando para poder escribir con una precisión el Evangelio que lleva su nombre. Esto es muy importante que ustedes lo tengan, ya que vemos como Lucas nos menciona los secretos de la Anunciación y de la visitación de María a su prima Santa Isabel. También nos menciona sucesos de la infancia de nuestro Señor Jesucristo. Y habla y nos refleja sentimientos de nuestra Santísima Madre, como María todo lo medita en su corazón. Es un exégeta, Lucas, y nos transcribe también un himno muy importante que es el Magnífica, que lo hemos aprendido y que lo tenemos en nuestra Iglesia Católica como un himno. Como les digo, Pablo era compañero de Lucas y Pablo viajó mucho para llevar la evangelización. Por lo tanto, Pablo se hacía acompañar de Lucas y a lo mejor un interés tenía de llevar siempre a su lado a un médico. Y no solo porque era una persona erudita y estudiada y conocía el griego, ya que Pablo también era una persona estudiada, sino porque al ser médico le podía estar ayudando a él personalmente en su salud. Sí, así como lo están escuchando. Porque Pablo, no crean que era un hombre sano al 100%. Pablo tenía algunos problemas de salud y al convivir y acompañarse con Lucas, pues Lucas le ayudaba mucho para que procurara su salud y prosiguiera su trabajo de evangelización. Y es lo que estamos viendo ahorita en la lectura, en la segunda lectura de Pablo, en que nos habla del trabajo que debemos nosotros de realizar. Y no solamente el trabajo, ahora sí, de un trabajo espiritual, sino también de un trabajo para vivir. Porque en la actualidad muchos presbíteros, muchos sacerdotes, muchos pastores, muchos guías espirituales viven de la caridad, entre comillas, de la limosna, entre comillas, viven de sus acciones y reciben dinero
y de eso viven y no trabajan. Viven solamente de lo que les da la gente, por sus ayudas, por sus prédicas que ellos realizan. Y Pablo critica muchísimo ese evento. Y lo tenemos aquí en esa lectura, pero ya lo vamos a ver más adelante. Ya después de esta pequeña introducción, vamos a leer el Evangelio para irnos dando cuenta de qué mensaje nos está proporcionando el Señor de Lucas capítulo 1 del 5 al 19. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, era muy bonito el templo y la gente se sentía muy agraciada, se sentía muy cómoda. Y eso nos pasa a nosotros también en la actualidad. Hay gente que vive en su colonia y cuando quiere una celebración eucarística, pues no se queda en su colonia a realizarla. Se va a otra colonia más de lujo, a otra iglesia con más lujo, porque se le hace poco la iglesia que tiene cerca de su casa. Y los que viven en esa otra colonia de lujo, si quieren realizar un evento eucarístico, se van a otro lugar más pomposo, a otro lugar con más lujo. Y cuando llegamos a un lugar en donde el lujo es exuberante, y ahí vive la gente, en esa comunidad, en esa colonia, la gente no va a ese lugar a celebrar su situación eucarística, sino, si tiene la oportunidad, se va afuera del país. Se va a Estados Unidos, se va a Francia, se va a España, se va a Italia. Se le hace poco el lugar. Entonces, vemos aquí cómo nosotros le damos mucho valor a lo físico, a lo material, a lo ostentoso. Les digo esto porque voy a mencionarles, digamos, unos ejemplos. Si ustedes viven cerca de una capilla, en una colonia sencilla, proletaria, como se dice, o de nivel medio, diremos por la Gustavo Madero, por la zona norte de la Ciudad de México. Y salen de ahí y se van a una iglesia al sur, se van a una iglesia céntrica, a la colonia Roma o a Polanco. Y los que viven en la colonia Roma y Polanco, pues ya se van a una colonia como Santa Fe, como Perisur, como Las Lomas. Y la gente que vive en esos lugares, Santa Fe, Perisur y Las Lomas, bueno, pues quieren llevar a cabo su celebración eucarística en la catedral o en la basílica. Y la gente que tiene dinero, la gente que puede irse del país, se va a celebrar sus eucaristías fuera del país. Aquí nos está mencionando el Evangelio que la gente le daba mucho valor a la construcción del templo y a la belleza de las ofrendas que ahí estaban y permanecían. Y Jesús hace una indicación, esa es la indicación que nos va a dar nuestro Señor. Días vendrán que no quedará piedra sobre piedra de todo lo que están admirando, todo será destruido. Y entonces le preguntaron, Jesús da a entender que de nada sirve lo construido, Dirán ustedes, oye, pero entonces el Señor no le gusta la basílica, la catedral, no le gusta al Señor que tengamos la catedral de San Pedro, la capilla Sixtina, allá en Italia, allá en Roma, allá en el Vaticano. No le gusta al Señor lo ostentoso. Ustedes están teniendo la respuesta. Al Señor no le interesan esos lugares tan ostentosos, esos lugares tan bellos arquitectónicamente hablando. A Él lo que le interesa somos nosotros, que somos templos vivos del Espíritu Santo. Estemos donde estemos. Y en todo el mundo hay construcciones ostentosas, hablando de la Iglesia Católica,
Y hablando de otras iglesias, igual. Al Señor no le interesa. Recuerden que el Señor lo que quiere es que nosotros trabajemos y nos salvemos. Por eso nos menciona que vendrán en que días que no quedará piedra sobre piedra. Y le pregunta al maestro, no nos dice quién le pregunta. Cualquiera de nosotros nos podemos hacer esa pregunta. ¿Cuándo va a ocurrir esto y cuándo será la señal de que ya está a punto de suceder? El Señor le responde. Fíjense lo que responde nuestro Señor Jesucristo. Cuídense de que nadie los engañe. Es muy importante esto, porque en la actualidad hay muchos pastores, muchos presbíteros, muchos guías espirituales que engañan a la gente. Dicen vulgarmente, andan siempre jalando agua para su molino. Quieren atraer gente a su iglesia, quieren atraer gente a su comunidad, quieren atraer gente a su religión, porque viven de la gente, porque no trabajan, porque viven de lo que les cobran, porque viven de los donativos, de las limosnas. Y hay gente que hasta se deja y se pone a trabajar y todo lo que gana se los da a los presbíteros, sacerdotes y guías espirituales, a los pastores. Y a veces ellos viven mejor que nosotros. Muchos de ellos no viven en la capilla, en la parroquia, en la iglesia. Viven en casas, que nunca les van a dar la dirección a ustedes. Nunca van a encontrar a un padrecito que diga, yo vivo en la calle fulana de tal, la cola de tal, y en la iglesia, pues esa es la donde vengo a oficiar, pero yo vivo en tal lado. Serían muy tontos. Pero si ustedes en algún momento se llegan a dar cuenta dónde viven, grandes casas tienen, grandes residencias tienen más dinero que nosotros, y buenos coches, y buenos lujos. Ya sin contar que se les prohíbe a la Iglesia Católica que los sacerdotes tengan mujer e hijos, ya sin contar eso, ¿no? Porque también lo tienen, pero bueno, ya son reglamentos que ellos mismos exigen y que ellos mismos no cumplen. Pero bueno, esa parte, eso no tiene nada que ver. Aquí lo importante es ver que de nada sirve la construcción, lo material, el dinero. Y muy claramente nuestro Señor Jesucristo dice, tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán, yo soy el Mesías, yo tengo la verdad, yo sí les puedo indicar quién es Dios. Y todo lo hacen por un negocio, por una conveniencia. El tiempo ha llegado, dice nuestro Señor Jesucristo, pero no les hagan caso. Fíjense lo que nos está diciendo el Señor. Entonces, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿A quién? Hagamos oración al Espíritu Santo y dejémonos guiar y mover por el Espíritu Santo y hagámosle caso a Dios. Que Él nos guíe. Por eso siempre decimos en la oración del Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo de hablar y cuándo debo callar, lo que debo de escribir y cómo debo actuar. ¿Qué tengo que hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y mi propia santificación? Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Al único que le debemos de hacer caso es a Dios. Y hagamos esa expresión del Espíritu Santo para que el Señor nos diga qué es lo que tenemos que hacer y no nos dejemos engañar por nuestros líderes en nuestra iglesia, que muchas veces solamente lo que buscan es una conveniencia y hacer negocio con nosotros y vivir de holgazanes. Lo vamos a ver ahorita en la lectura de Pablo, ahí bien claro lo está diciendo, y no lo hacen. El que lo haga, bien, está cumpliendo, pero la mayoría no lo hace. Cuando oigan hablar de guerras, dice, y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer. ¿Se dan cuenta cómo dice nuestro Señor? Eso va a ocurrir. Entonces,
Porque cuando hay guerras, o ha habido guerras, ahorita en este 2016, bueno, pues ya tenemos en una historia de nuestra vida muchas guerras, ¿verdad? Puedo hablar ahorita de la historia de muchas guerras que ha habido. Pero ahorita en la actual, pues hay guerra ya en Irán, con los yihadistas, ¿sí? Quien esté escuchando esta lectura años posteriores y diga, uy, eso ya pasó hace muchos años, bueno, por ahorita es lo que nos está sucediendo a nosotros. Son guerras, revoluciones, ha habido revoluciones, casi en todos los países hay revoluciones. ¿En qué año fue la revolución aquí en México? En 1910. ¿Ah? Pero hay otras revoluciones de todos los países. Bueno, así nos dice el Señor, fíjense. En el año 33 nuestro Señor Jesucristo aproximadamente nos estaba diciendo que va a haber guerras y revoluciones. Y que nos domine el pánico, porque eso tiene que acontecer. Pero dice, todavía no es el fin. Y luego les dijo, se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. ¿Se dan cuenta? Eso ha pasado, lo hemos visto, cómo se pelea un reino contra otro. Y después nos sigue diciendo, ya muy claramente nos dice que todo esto tiene que acontecer y que todavía no es el fin. ¿Sí? Después les dice, se levantará una nación contra otra. En diferentes lugares habrá grandes terremotos y epidemias. Es cierto. ¿Cuándo fue el terremoto aquí en México? En 1985. Pero ha habido más terremotos en todo el mundo. Epidemias. Ha habido. Tenemos la epidemia del VIH, del SIDA. Tenemos la epidemia de lo que está provocando ese mosquito. ¿Sí? Y otras epidemias más que en la actualidad nos está aconteciendo, como el cáncer o la diabetes. Dice, y habrá hambre. Entonces, ¿por qué criticamos a Dios cuando decimos, ¿por qué hay enfermedades? Es que Dios no existe. Pues está diciendo Él que iba a existir todo esto. Guerras, revoluciones, temblores, epidemias, hambre. ¿Cuántos millones de seres humanos en este planeta no tienen que comer? ¿Y cuántos millones de seres humanos en este planeta tienen un montón de dinero? ¿Sí? Como el Donald Trump, como Bill Gates, o como Carlos Slim, como los Salinas, y muchos otros. ¿Para qué les platico? Está mal distribuida, ¿sí?, la comida en el mundo. Dice también el Señor, nuestro Señor Jesucristo, dice, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Pues sí, lo hemos visto. Señales prodigiosas y terribles, meteoritos, cometas, ¿sí?, lluvia de estrellas, eclipse solar, lunar. Pero antes de todo esto, les dice a sus discípulos, los van a perseguir a ustedes y los apresarán. ¿Se acuerdan de que sí? Sí es cierto. ¿A quién apresaron primero? Pues para ahí a todos los discípulos, ¿verdad? A Pedro y a Andrés, y los crucificaron. Y después a Pablo también, y le cortaron la cabeza. Por eso les dice, pero antes de todo esto les van a perseguir a ustedes y los van a presentar y los llevarán a los tribunales y a la cárcel. Y los harán compadecer ante reyes, gobernadores por causa mía. Pues sí, por andar predicando la palabra del Señor. Con esto darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa. No se preocupen por defenderse, porque dice aquí, yo les daré palabras sabias en su boca, a las que no podrán resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. El Señor pone palabras sabias en nuestra boca para defendernos. Y los traicionarán hasta sus propios familiares, padres, hermanos, parientes y amigos, se los dijo a los discípulos, pero en la actualidad también es lo mismo. Hay padres que traicionan a los hijos, no los cuidan, no los crían, los engendran y los abandonan. ¿Sí? Es una traición eso. Hay padres que no los educan, no los mantienen, pero los critican y si pueden, los exterminan. Hay padres que le piden a la mujer que aborte, que mate a ese ser humano que lleva en el vientre. Los hermanos se traicionan entre sí. ¿Y saben cuándo? ¿Cuándo se ve cuando los hermanos se agarran del chongo? Se agarran en un pleito mortal. ¿Saben cuándo?
¿Cuando son chiquitos? No. ¿Cuando son niños? No, 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 no. Por la comida. Cuando son niños se quitan la mamila. No, 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 no. Cuando se quieren distribuir la herencia. Sí, lo que dejaron los papás o los abuelos. Ahí es cuando se matan. Ahí es cuando se traicionan los hermanos. Y empiezan a decir, hoy yo no pensé que mi hermano fuera, qué barbaridad, pues se veía bien tranquilo, bien menso se veía. Y miren, sacó las uñas de gato. ¿Ah? Y hasta licenciado nos metió. Entre hermanos se traicionan. Parientes y amigos. Pues es muy normal ya en la actualidad que los parientes y amigos nos traicionen en todo. Bueno, pues esto está escrito en la Sagrada Escritura. O sea que cuando se presenten esas cosas, bueno, ustedes ya las saben, entonces no las pasen por alto y no sientan que eso no existe. Dense cuenta que eso existe y que eso puede pasar. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía, ¿se dan cuenta? Sí es cierto. Mataron a los discípulos. El primer discípulo que fue asesinado, ¿quién fue? Santiago el Mayor. Fue asesinado en la península ibérica. Al primero que mata. ¿Y cómo fueron matando a todos? Juan es uno de los que no asesinaron. Juan lo agarraron ya viejo y lo mandaron a la isla de Patmos para que ahí muriera. Pero en realidad, pues, murió cuando el Señor quería que él muriera. No fue asesinado. Pero a varios discípulos sí los mataron. A varios discípulos los fueron asesinando en cuanto los apresaban. Y nos sigue diciendo aquí, sin embargo no caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes, si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Van a conseguir la vida si nosotros estamos fieles al Señor. Este Evangelio nos está dando un mensaje muy importante. Que tengamos mucho cuidado. Y de que van a pasar esas cosas que acabo de mencionar, van a ocurrir. Por lo tanto, no se pongan ustedes a decir que Dios nos está castigando, que Dios no nos quiere, que Dios ya nos abandonó, y porque hay guerras, y que porque hay hambre, y que porque hay epidemias, y porque hay cosas raras en el cielo, y porque nos están dirigiendo mal nuestros pastores, presbíteros, sacerdotes. Nos está diciendo el Señor que hasta nuestra propia familia nos va a traicionar. Y que entre hermanos nos vamos a traicionar y parientes y amigos. Fíjense todo lo que nos está diciendo el Señor en esta lectura. Esta lectura hoy nos está pidiendo el Señor que tengamos mucho cuidado. Que no caigamos en la confianza, que no caigamos en tenerle credibilidad a cualquiera, porque nos pueden mal conducir y nos pueden llevar a la muerte con sus malas actitudes. Y lo vamos a ver ahorita en las otras lecturas, para que lo tengan ustedes muy presente. Pero quiero yo a ustedes decirles, por ejemplo, de los discípulos, para que lo tengan ustedes como nota de que los apóstoles dieron la vida por el Evangelio. Y es lo que nos pide el Señor, que nosotros pues vivamos toda nuestra vida por el Evangelio, hasta que el Señor diga hasta cuándo. Pedro, Simón, el discípulo del Señor, murió en Roma y fue crucificado. También su hermano Andrés, que había predicado en Grecia, muere crucificado, pero en una forma de X. ¿Sí? Juan es el único que no muere asesinado, sino que ya muere de anciano. Santiago, el mayor, como ya les había mencionado, muere
la península ibérica, lo que ahora es España y Portugal. Fue decapitado, le cortaron la cabeza. Tomás, el que se llamaba Mellizo o Dídimo, el gemelo, que también se llama, en realidad Tomás era el apodo, ¿no?, que quería decir Mellizo Dídimo, que era primo de nuestro Señor Jesucristo, muere asesinado en la India. ¿Sí? Bueno, Judas Iscariote, pues él se trató de ahorcar y murió por el accidente y se rompió la rama, según los Hechos de los Apóstoles que nos cuenta Lucas, ya que se informó bien, lo investigó bien. Y es otro que no muere asesinado, fíjense. O sea, San Juan no muere asesinado, muere viejo. Y Judas Iscariote muere por accidente, ¿verdad? En realidad fue un accidente. El otro discípulo, Simón, el que era celote, el cananeo, los celotes eran los que estaban en contra del gobierno romano, era un grupo de gente que estaba en contra del gobierno y siempre estaban haciendo la guerra contra ellos. Ese Simón predica en Egipto y muere asesinado también. Mateo, el evangelista, muere también asesinado en Heriápolis. Judas Tadeo, el hermano de Santiago el Menor y que también era primo de nuestro Señor Jesucristo, había predicado en Roma y en Armenia, muere también decapitado. Todo por estar predicando la palabra del Señor. Santiago el Menor, el hermano de este Judas, de Judas Tadeo, ¿sí? Ananías, el sumo pontífice, lo manda a apedrear y muere ahí en Jerusalén, Santiago el Menor, ¿sí?, que era hermano de Judas Tadeo y también hermano de Mateo, O sea, eran tres hermanos y eran primos de nuestro Señor Jesucristo, y él muere ahí apedreado. El otro discípulo, Bartolomé, muere, pero él muere en la India. Ahí es asesinado. ¿Saben cómo? Lo desollaron, le quitaron la piel. ¿Cómo ven? Qué bárbaro, ¿no? Hasta parece una película de terror. Y el último discípulo que me falta mencionarles a ustedes es el discípulo de Felipe, ¿sí? ¿Y qué creen? Que Felipe había sido seguidor del Bautista y él no muere asesinado, muere de edad avanzada y de anciano. Entonces tenemos tres discípulos que no mueren asesinados. Juan, que muere en la isla de Patmos, de anciano. Felipe, de anciano. Y Judas Iscariote, por accidente. Vamos a pasar a la lectura, a la primera lectura de Malaquías capítulo 3 del 19 al 20. Y nos dice lo siguiente. Fíjense qué es lo que nos menciona Malaquías el profeta. Ya viene el día del Señor ardiente como un horno y todos los soberbios y malvados serán como la paja. Pues sí. ¿Por qué como la paja? Pues porque los va a quemar el Señor a todos esos soberbios y malvados. Sí. Antes de irse de aquí van a pagar la última moneda, porque no te vas de aquí, de este mundo, hasta que no pagues lo último. Con la vara que mides serás medido, ojo por ojo, diente por diente. El que a espada mata, espada muere. No te vas aquí hasta que no pagues la última moneda. A todos se les va a llegar su fiestecita, O sea que ustedes no se preocupen por eso. No tomen ustedes represalias por la gente que les hace daño, ni tampoco venganza, ni rencor. No, dejen que Dios haga todo, porque en realidad Él es el Todopoderoso. Nosotros no podemos hacer nada. Nosotros vamos a dedicarnos a hacer lo que nos corresponde. Y si nos están haciendo daño, quitémonos para que esa persona no nos siga haciendo daño, porque entre más daño nos haga, más dolor va a tener esa persona en su vida. El día que viene el Señor los va a consumir, dice el Señor de los ejércitos, hasta no dejarles ni raíz ni rama. Los va a extinguir al mal. Pero para ustedes los que temen al Señor, para nosotros, brillará el sol de justicia, que les traerá la salvación en sus rayos. Si estamos con el Señor, tengamos fe
esperanza y caridad. Las tres virtudes teologales. Eso es lo que debemos hacer. No se preocupen. Hay gente que le hace daño, hay gente que siempre está haciendo cosas malas y nos lleva entre las patas. Ustedes prosigan, levántense y continuemos. ¿Qué dice la lectura de Pablo, a la que se refiere mucho lo del trabajo? Dice, segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, del 7 al 12, dice, hermanos, ya saben cómo deben vivir, porque ya nosotros después de este año litúrgico que hemos estado estudiando estas lecturas, y los que nos han estado escuchando durante los 3 años litúrgicos de Mateo, Marcos y Lucas, pues yo creo que ya saben lo que tienen que hacer. Ni modo que digan, ay, pues yo no sé qué es lo que tengo que hacer. Tengo que ir a misa nada más. Tengo que rezar el rosario. Tengo que incorporarme a un grupo de la parroquia, de la capillanía, para vender quesadillas y sopes afuera de la iglesia y darle dinero al Padre. Si eso aprendieron, es que no aprendieron nada. Aquí nos mencionan muy claramente, ya saben ustedes cómo deben de vivir, dice Pablo. Para imitar mi ejemplo, dijo Pablo. Puesto que cuando yo estuve entre ustedes supe ganarme la vida, dice Pablo, yo supe ganarme la vida. Y no depender de nadie, eso es lo que debemos hacer. No debemos de depender de nadie. Y en la actualidad mucha gente todavía depende de alguien. Hay mujeres que dependen del marido. Hay hijos que dependen de los padres. Hay nietos que dependen de los abuelos. Es más, hasta matan a los abuelos para quedarse con la herencia. Y los mandilones está peor, ¿no? Porque ellos dependen de la mujer y de los hijos y de las hijas. ¿Sí? Hay que valerse por sí mismo, dice aquí. Supe ganarme la vida y no depender de nadie para comer. Antes bien, de día y de noche trabajé hasta agotarme. O sea, que hay que trabajar. Hoy sí la lectura nos está hablando de una forma mundana y terrenal. ¿Por qué? ¿Por qué habla así? Porque mucha gente, ya en la época de nuestro Señor Jesucristo, fíjense, en la época de Pablo, en sus predicaciones, mucha gente se ponía a predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben qué? Que ya no trabajaban. Eran unos holgazanes y vivían de lo que les daban la gente como caridad. Y miren que sí les daban muchas cosas, ¿no? Ropa, dinero, comida, propiedades. Hasta en la actualidad, muchos sacerdotes, presbíteros y pastores viven de eso en la actualidad. Bueno, yo voy a hablar nada más de la Iglesia Católica porque es de lo que estamos hablando. La Iglesia Católica vive de la caridad. ¿Y qué caridad, eh? Viven mejor que nosotros. Sí, mejor que nosotros. Fíjense, ya Pablo lo estaba diciendo de que en aquel entonces ya había pasado eso. Y por eso les decía, yo estoy trabajando de día y de noche, aparte estoy predicando, ¿eh? O sea que las dos cosas hay que hacerlas. No, pues ya está más difícil, ¿verdad? Ya como que ahorita muchos están diciendo, oye, como que voy a ir a cerrar la puerta, dejé el coche mal estacionado, ahorita vengo vieja ahí, síguele tú escuchando, ahí me avisas cuando ya se acabe la lectura y la explicación, y ahí me dices en qué terminó la explicación, ¿no? Y muchos dicen, ay, ya me voy porque tengo que comprar la medicina, ya se me hizo tarde, y adiós, que te vaya bien. Ya muchos al escuchar esto dicen, trabajar de día y de noche y después predicar, oye, por favor, pues ¿qué te pasa? Yo vivo muy bien no haciendo nada. Me mantienen, todo me dan. Porque como hay hijos que todo les dan, ¿eh? Híjole, no. Hay unos padres tan tontos que todo les dan a los hijos. Todo. Los echan a perder. Les ponen su casita, les compran a la mujer que ellos quieren, les dan dinero para medio vivir o vivir bien, les compran su coche. Y los holgazanes ni trabajan, son unos mantenidos. ¿Ah? Todo les dan a los hijos, todo. Les construyen su casita, les construyen su departamento, los tienen viviendo ahí, ¿verdad? Y todo les dan, y el hijo y la hija, y después vienen los nietos, y también son unos holgazanes. Y no van a la escuela y no los quieren mandar a la escuela. Ay, no, pobrecito, si no quiere ir a la escuela, que no vaya, y no lo obligues, no lo presiones. Y más cuando son cosas del Señor, ¿no? Ay, no, se bautice cuando esté grande, cuando Él decida.
Ay, no, si no quiere hacer la comunión, que no la haga. Ay, no, es que lo maltratan en la escuela. Ay, no, en la doctrina. Ay, ¿cómo crees? No. ¿Cómo va a aprender esas cosas, por favor? No se vaya a volver padrecito, se vaya a volver gay, se vaya a volver madrecita y después ya no quiera casar y no me va a querer dar nietos. Eso antes mucho se publicaba. Ya en la actualidad ya no hay ningún joven, ni niño, ni niña que quiera ser sacerdote, ni... Pues no. Y eso que viven de mantenidos, ¿eh? Prefieren trabajar. Y aquí nos está mencionando algo muy importante, Pablo. Supe ganarme la vida y no depender de nadie para comer. Antes de día, bien de día y de noche trabajé hasta agotarme para no serles gravoso. Y no porque no tuviera derecho de pedirles un sustento, ¿verdad? Sino para darles un ejemplo que imitar. Así cuando estaba entre ustedes les decía una y otra vez, el que quiera, el que no quiera trabajar, que no coma. Órale. ¿Y se dan cuenta? El que no quiera trabajar, que no coma. ¿Mm? Y ahora vengo a saber que algunos de ustedes viven como holgazanes. Fíjense lo que dice Pablo. Y en ese entonces, y nada ha cambiado, ¿eh? Nada, no sé, creo que está diciendo de los mexicanos. Y todavía que México ni existía, ¿eh? Creo que está hablando como si fueran los mexicanos. ¿Sí? ¿Cuántos mexicanos son remantenidos, holgazanes? ¿Sí? Son rebaquetones. Están esperando la herencia del papá y la mamá, del abuelo y de la abuela. O están viviendo ahí de arrimados con el hermano, la hermana, el tío, la tía. ¿Sí? ¿Cuántas mujeres no trabajan y prefieren soportar los malos tratos del marido y no trabajar? Ah, pero el supuesto pretexto dicen, es que tengo que cuidar a los niños, tengo que cuidarlos a ellos. ¿Y cuántas mujeres trabajan y cuidan a los niños? Y no solo eso, sino que todavía mantienen al baquetón del marido. Hijo, creo que estoy hablando de otro país, ¿verdad? Pero no, estoy hablando de Pablo. Pablo lo está diciendo hace 2000 años de esto. Y ahora vengo a saber que algunos de ustedes viven como holgazanes sin hacer nada y además entrometiéndose en todo. Ah, porque aparte son chismosos y metiches. Y quieren imponer sus reglas y quieren imponer sus condiciones. Sí, de veras, sí. Les suplicamos a esos tales, dice Pablo, y les ordenamos de parte del Señor Jesús que se pongan a trabajar en paz para ganarse con sus propias manos la comida. Esta es una lectura que habla nítidamente de una forma mundana y terrenal. No está hablando de una forma espiritual. Porque muchos dirán, no, es que está hablando de la comida, de que la comunión, no. De la comida de darle al espíritu oración, no. Está hablando de que no seas un holgazán y ponte a trabajar. Y que no vivas de los demás. El Señor este próximo domingo nos está invitando a que tengamos mucho cuidado, porque nos inventan muchas cosas, ¿eh? Y quiero mencionarles que, bueno, estamos en el año 2016, en noviembre. El Padre Francisco ha dicho que peligro, como si fuera una telenovela dentro de la Iglesia Católica. Que no podemos tener las cenizas de nuestros difuntos en cualquier parte. Afuera tienen que estar en un panteón o en una iglesia. ¿Cómo la ven? ¿Dónde dijo eso nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Dios en la Sagrada Escritura? Aguas. Dijo, todos nos equivocamos. Ya nuestro Padre Francisco ya se equivocó ahí. ¿Por qué? Pues porque ya les está dando oportunidad de hacer negocio, como lo han hecho las iglesias, de tener nichos y venderle nichos a la gente creyente. Es uno de sus errores. Claro, pues el Padre Francisco es ser humano, también tiene errores, tiene pecados. Y no por eso pues no lo vamos a querer, no por eso no lo vamos a respetar, no por eso lo vamos a odiar. No, pues, tú y yo cometemos errores. Ya cometió su error, bueno, pues ni modo. Simple y llanamente tú sabes que eso está mal, en hacerle caso. Entonces no le hagamos caso en eso. No hay problema. Si verdaderamente quisiéramos quedar como Dios manda, como Dios manda quiere que quedemos. ¿Qué dice Dios? En polvo eres y polvo te vas a convertir. ¿Y qué son las cenizas? Pues polvo. No sé. Y estamos en este planeta, ni modo que las
fuéramos a tirar en Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, las echáramos ahí en Mercurio, en el Sol o en el espacio exterior. Pues no, pues esté en donde esté, estamos aquí en el globo Terra, que aquí, el planeta que el Señor nos dio. Ahora, que si quieres ser un poquito más doctrinal y quieres hacer lo mismo que los cristianos deben de hacer, es sepultar, ser sepultado cada uno de nosotros. No enterrado, porque nuestro Señor Jesucristo no se enterró. Enterrar es abajo de la tierra. Sepultado es en una sepultura, arriba de la tierra. Ah, no, pero pues ya no cabemos, somos tantos millones que como vamos a caber tendríamos que hacer segundos pisos de panteones, ¿no? Para ser sepultados. Y ahí sí le tendríamos que decir a López Obrador, el creador de los segundos pisos, ¿verdad? Pues que nos haga un segundo piso en los panteones para ser sepultados, ¿no? Si es que quisiéramos ser y hacer las cosas como Dios manda. ¿Se dan cuenta? Porque nuestro Señor Jesucristo fue sepultado, no fue enterrado, ¿eh? Aunque hay algunos predicadores que dicen, cuando nuestro Señor fue enterrado, oye, ya te equivocaste. No es enterrado, es sepultado. Pero bueno, hermanos, este Evangelio nos está pidiendo que tengamos mucho cuidado. Hagamos oración al Espíritu Santo, tenemos las Sagradas Escrituras, y cuando escuchemos una barbaridad como la que les acabo de mencionar de nuestro guía espiritual, el Padre Francisco, que les dio oportunidad a que sigan haciendo negocios sus presbíteros, sus sacerdotes, pues no hagamos caso de eso, ¿no? Porque en realidad es un error. En ninguna parte de la Sagrada Escritura te exige que eso sea, ¿no? Y ellos se defienden diciendo, lo que ato en la tierra será atado en el cielo, porque así le dijo a Pedro, ¿verdad? ¿Ustedes creen que Dios se va a enojar por eso? No. Dios no se enoja porque Él es todopoderoso. Pero Él sí te va a pedir cuentas de lo que no hayas hecho. Te dio dones del Espíritu Santo y hay que ponerlos en práctica para los demás. Los dones que tengas del Espíritu Santo debes de ponerlos en práctica. Y ese es nuestro trabajo. Eso es lo que nos va a dar una personalidad ante nuestro Padre Dios. Este próximo domingo, número 33, es el penúltimo. El próximo domingo que viene, el número 34, es el último. Y ya vamos a terminar con este año litúrgico. Que Dios te bendiga.